Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, ¿bien y usted? Bien también, gracias. No. Ahora sí van a integrar los compañeros que estaban con problemas. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? No sé, algo con el link, pero ya lo estamos solucionando. ¿Cómo eso? Se equivocaron del link, parece, Ah, pero les compartí ahora este mismo para que puedan entrar ahora. ¿sí? ¿Y cómo se equivocaron? ¿Por qué? No sé, yo creo que por la fecha. Sí, el link del retroalimentación.
Bien. Entonces, en la clase anterior que habíamos terminado de ver, ¿quién nos puede ayudar a refrescar los conocimientos? A ver, la Javiera Cornejo, ¿qué estuvimos viendo la clase anterior? Javiera, Hola, profe. Es hola. que no sé si me escucha muy bien porque mi hijo está viendo todo, tanto las tele. La capitalización y la actualización útil, no me acuerdo, espérame. Actualizaciones. Bien, bien. Eso. ¿Ya? ¿Qué más recuerdas? Las fórmulas de la capitalización, el capital inicial, el final. Bien, ¿cierto? Estuvimos viendo la capitalización y la actualización de los saldos, ¿verdad? De tanto de los valores iniciales como de los valores finales. Y que a partir de un valor inicial más el interés y más un periodo de tiempo X, ¿cierto? Íbamos a encontrar un valor futuro, ¿cierto? Y también viceversa, que a partir de un valor futuro, descontando la tasa de interés y descontando un periodo de tiempo n o x, ¿cierto? Íbamos a llegar a un valor inicial, ¿cierto? Era como la operación hacia adelante y después inversa, desde adelante hacia atrás, ¿cierto? Eso era la capitalización, ¿sí? Y la actualización era de adelante hacia atrás, ¿cierto? ¿Estamos bien ahí, Javier? Javier, Sí, todo bien. ¿sí? Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de las rentas anuales o anualidades, ¿verdad? O capitalización o renta, también para efectos prácticos es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí vamos a llegar hasta la parte de la conceptualización, ¿cierto? Para entender qué es lo que es una renta cierta y qué es lo que es una renta perpetua, ¿cierto? Y entonces, antes de, antes de venir, estaba en la oficina y empecé a trabajar entonces en esta conceptualización, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, alguien que nos ayude a leer este párrafo para poder entender qué es lo que es el concepto de renta o de anualidad y en el estricto rigor resolver
la diferencia que existe entre la renta cierta y una renta perpetua, en donde hay un par de elementos aquí que tenemos que identificar, que a medida que hemos ido avanzando el curso hemos ido identificando los distintos elementos que son la mayoría de ellos significan casi lo mismo, pero a veces se van escribiendo de manera distinta, ¿cierto? Y en este caso no es la excepción, digamos, ¿ya? Entonces, Natalia, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Ya, profesor, pero no puedo prender la cámara. Lo siento. No se puede hacer mucho más, ¿verdad? No, lo que pasa es que tuve un pésimo día y no me siento muy bien. Bueno, está bien, está bien. Ya, ya, pero puedo leer. Muy bien, dale, Ya. por favor. Rentas o anualidades. Toda renta es un conjunto de cuotas que se suceden unas a otras en el tiempo. Se conviene denotar T con T igual a 0 al momento de iniciar la renta. En este instante puede coincidir con el pago de la primera cuota o puede ser anterior. Para representar gráficamente una renta, se suele trazar una recta que representa la línea de tiempo. Se marca el origen de la renta, los momentos de las cuotas y el monto de las mismas. Si la renta es perpetua o desea omitir un periodo de tiempo, se interrumpe con una línea discontinua. La figura 6.1 representa dos casos particulares de rentas. Una renta Cierta, de 4 cuotas pagaderas en los meses 2, 3, 5 y 6, cuyos montos son respectivamente 500, 500, 200 y 100, y una renta perpetua con cuotas trimestrales de 200 pesos. En el caso de la renta cierta, se asume una tasa de interés del 5% hasta el tercer mes de iniciada la operación, y luego la tasa cambia al 12%, mientras que la renta perpetua está sujeta a una tasa del 3%. ya, muy bien. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al Excel a verificar estas rentas, si son ciertas o perpetuas, por qué una es cierta y por qué la otra es perpetua. Entonces, aquí tenemos que considerar los elementos que hemos venido considerando desde todo el tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos montos o flujos, ¿verdad? En donde nos hablaba de 500 en el segundo periodo, 500 en el tercer periodo, y de ahí saltábamos con que en este tramo la tasa de interés, o el R, o el I, ¿cierto? Iban a ser al 5%, digamos, ¿cierto? Pero resulta que en los periodos sucesivos nos íbamos a encontrar con otro nivel de flujo menor en un periodo distinto a los anteriores, ¿cierto? Entonces, en esta tabla encontramos en el periodo 2 un flujo de 500 y en el periodo 3 otro flujo de 500, ¿ya? Y con una tasa del 5%. Y en el segundo flujo encontrábamos dos periodos, un flujo de 200 y luego inmediatamente al periodo siguiente un flujo de 100. Pero aquí la diferencia es que la tasa era también distinta, 0,12, ¿ya? O 12%. Entonces, en este tipo de renta o en este tipo de anualidad, lo que intentamos entender es que los elementos de interés, ¿cierto? O las tasas van variando, son distintas entre un periodo y otro. Los flujos o los valores o los montos, ¿cierto? También son distintos, no son perpetuos. Y finalmente el tiempo o el periodo. Para este caso
se van dando periodos iguales de 1, 2, 3 y 4, pero la diferencia que hace que en el flujo 1 no hay un flujo, ¿verdad? Sin embargo, pasa el periodo 2. Entonces, por lo tanto, los elementos que hay en la resta y nos sugiere de que este flujo corresponde a una renta cierta, ¿ya? Dado que no hay uniformidad. Pero si bajamos a la recta siguiente, podemos entender ahora que para todo el periodo tenemos una misma tasa. Y dentro del periodo tenemos los mismos montos o los mismos flujos, ¿cierto? Y luego el periodo también es consecutivo, de 1 en 1, entonces por lo tanto se hace una renta perpetua. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con las rentas anualidades o rentas anuales, ¿cierto? Cuando se hace una evaluación o cuando se empieza a estimar un crédito o una solicitud de saldo o una proyección de flujo futuro, ¿sí? Generalmente se va interactuando de periodo en periodo con los mismos capitales o con los capitales más el interés anterior, ¿cierto? Cuando hablamos de la capitalización de los intereses, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hoy en día el sistema bancario o el sistema financiero de nuestro país utiliza ese espíritu para efectos de determinar una renta o determinar un préstamo o determinar un crédito, ya sea de consumo o hipotecario. Tiene esta misma filosofía de cálculo. Se proyectan, ¿verdad?, los periodos y los flujos hacia adelante y uno se va a ir encontrando entonces en las famosas cuotas, por ejemplo, de un crédito hipotecario o de un crédito de consumo, ¿cierto?, que tiene esta lógica de cambio o esta lógica de proceso de cálculo aritmético o matemático financiero, en donde uno ya sabe que si va a pedir un crédito, le van a entregar una cierta cantidad de lucas y que después al final del periodo pactado más una tasa, yo voy a tener que hacer frente después a las cuotas finales, ¿cierto? En este sentido, si leemos un poco más abajo el ejercicio, que viene un poco más adelante, aquí, por ejemplo, Natalia, si puedes leer o otra persona que la pueda ayudar. Javier. Sí, profe, sí. Ya. ¿Puedo leer yo? Ya. Por favor, dale. Ya. 6.3. Capitalización de una renta. En la figura 6.3 se ha representado el caso de una renta de 4 cuotas vencidas y el cálculo del capital al momento del pago de la última cuota. Para ello se debe capitalizar 3 periodos a la primera cuota de 100 pesos, 2 periodos a la segunda cuota de 200 pesos y un periodo a la cuota de 300 pesos. En este ejemplo, la última cuota no se capitaliza, pues coincide con el momento final de la operación. El capital final de la renta es valor final igual a 1 a 133,10 más 242 más 330 más 400, que es igual a 1105,10. Aquellas rentas en las cuales interesa el valor del capital final suelen llamarse también imposiciones. Cabe aclarar que el término imposición no hace referencia a un tipo de renta, sino al objetivo de la misma, que es el acumular una cierta cantidad de dinero final. Los siguientes párrafos se refieren a anualidades sujetas a interés simple. Este tipo de rentas no es de uso frecuente, sin embargo, es útil entender el procedimiento para el cálculo del valor final de una anualidad. Bien. Entonces, para entender lo que acabamos de leer,
es que el ejercicio o la recta, digamos, o los flujos, era que, por ejemplo, el primer flujo le estábamos agregando 3 periodos, o sea, 3 periodos de una tasa del 1% o del 10% en este caso, ¿cierto? Entonces, bajo esta premisa, teníamos el flujo 100, lo bajamos acá y le multiplicamos el interés en los 3 periodos, ¿ya? Y obteníamos un valor futuro. Luego, en el segundo flujo, le estábamos agregando 2 periodos, ¿cierto? Y ese era su capital. Entonces, la operación aritmética es los 200 flujos, ¿ah? O el monto de 200 multiplicado por 2 veces el interés. Y ahí está su capital final. Y así también con el tercer flujo, que era ese nivel de lucas, ¿cierto? Multiplicado solo por un periodo. Y finalmente el de 400 que, por ser el último periodo, no se actualizaba o no se le aplicaba el interés. Entonces, por lo tanto, si yo sumaba todo el flujo, ¿cierto? Me iba a encontrar con un capital acumulado, ¿sí? De 1000, ¿cierto? Y con la actualización tanto en los periodos, que era distinto, ¿cierto? Para los distintos flujos, ¿cierto? Me iba a encontrar entonces con esas actualizaciones periódicas, ¿ah? Que finalmente íbamos a encontrar un capital, perdón, un interés. ¿De cuánto es el interés en este ejercicio? ¿Se logra apreciar? Chao, hijo. Nos vemos. ¿De cuánto es el periodo? Perdón, el interés. Ahí en 1000. Y terminamos con un valor futuro de, ¿cierto? O capital inicial. ¿Se fijan o no? ¿Se fijan que esto tiene que ver con ir llevando ahora de manera individual los flujos? Es decir, cuando calculábamos aquí, en este ejercicio anterior, calculábamos un solo flujo nomás, el primero, ¿cierto? Que en el ejercicio anterior era de 10.000. Le aplicábamos un flujo de 6 periodos a la tasa del 1%. Llevábamos nuestro registro, ¿verdad?, a la fórmula que estaba aquí. ¿Cierto? Y nos daba para este flujo de 10.000 a una tasa del 1% o del 10% en este caso, ¿ya? No, esa tasa que está ahí. Esperen un poco para arreglar eso. Ahí sí. ¿Ya? Entonces teníamos 10%, ¿cierto? Hacíamos la conversión al 0,1 y terminábamos con un capital final o un valor final, ¿cierto? Y también hacíamos el ejercicio inverso, ¿cierto? En donde actualizábamos y partíamos con los 17.716, ¿cierto? Y terminábamos con el capital inicial, haciendo de la operación inversa en relación a la fórmula expresada.
¿cierto? Bueno, el tema de las anualidades y el tema de las rentas, ¿verdad? Tienen esa misma lógica, pero aquí vamos incorporando en cada periodo, dependiendo del tiempo y dependiendo de la tasa y dependiendo del flujo del monto inicial, ¿cierto? Poder acumular intereses en periodos distintos y en flujos distintos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegaría esta unidad de renta y de capitalización, ¿ya? Para que saltemos ahora a la unidad de amortizaciones, ¿de acuerdo? En esta unidad de amortizaciones vamos a trabajar ya precisamente en la lógica de cómo se definen y cómo se calculan los créditos de consumo, por ejemplo, cuál es la lógica de trabajo cuando nosotros solicitamos un crédito de consumo. ¿Sí? Para ello, les voy a mostrar un ejemplo de un crédito de consumo, de una solicitud de un crédito de consumo, en donde hicimos una simulación de un crédito social, ¿ya? En la Caja de los Andes, ¿ya? Y nos pidieron los datos, ¿verdad? Nos preguntaron, ¿cuánto necesita? Se ve bien, ¿cierto? Sí, profe, yo lo veo bien. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, nos preguntaron, ¿cuál es su capital inicial? Y pusimos esa cifra, ¿cierto? ¿Qué más aparece? Aparecen las cuotas, ¿cierto? ¿Cuántas cuotas desea usted pagar? ¿Sí? ¿Qué más? Apareció la tasa de interés, ¿cierto? Apareció el indicador. ¿Te acuerdas, Javier, que ayer me preguntaste por los distintos indicadores? Sí, sí, recuerdo. ¿Ves? Aquí entonces aparece, a esto se refiere con los distintos indicadores, que el valor de la UEF o el valor de la UTM, en donde estos valores día a día van incorporando en su evolución el IPC. ¿Ya? Y luego nos encontramos con la tabla de desarrollo. Todo esto que está aquí es la tabla de desarrollo. Y en ella nos encontramos con el dividendo número 1. ¿Y qué compone el dividendo número 1? Compone el periodo 1, ¿verdad? Y deberían ser ¿cuántos periodos hacia abajo? ¿Cuántos periodos debieran de llegar hacia abajo? 48. 48, muy bien. Tenemos acá el vencimiento. ¿A qué se refiere con el vencimiento? Cuando hay que pagar la cuota. La cuota, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos el valor del dividendo o el valor de la De la cuota. muy bien, de la cuota, ¿cierto? Y luego aparece recién la palabra que nosotros vamos a entrar a analizar en unos minutos más tarde,
en donde aparece la amortización, ¿cierto? Después, ¿qué viene? ¿Qué es lo que es eso? Es el interés, ¿sí? Y después vienen los seguros. Por ejemplo, en este caso, en esta operación, no le pude sacar el seguro de gravamen. No tenía la opción de dejarlo fuera. Sí dejé afuera el seguro de cesantía para no contaminar mucho la tabla, ¿cierto? Y finalmente tiene el saldo capital. Entonces, vamos bajando y ustedes pueden ir apreciando que los flujos o los periodos se van repitiendo, pero las cifras van cambiando, ¿cierto? La amortización cambia, el interés también cambia, ¿cierto? El capital también va cambiando, hasta que llegamos a la cuota 48, ¿cierto? Con el vencimiento en ese periodo, con el último dividendo, que es distinto al dividendo anteriores, ¿ya? Todos los demás se repiten, pero el último dividendo es distinto solo por el efecto de los pesos que hay entre la amortización y el interés, para quedar entonces con el saldo capital cero. Después viene un resumen en donde me hablan del crédito, ¿verdad? Me dicen que esta simulación la efectuamos el día 5 de septiembre de este año en moneda pesos. Podría haber sido en dólares, ¿verdad? ¿Habría cambiado en algo, no? Si es en dólares. Estudiantes, Marixa, ¿habría cambiado en algo si si le hubiésemos puesto dólares aquí, en donde estoy seleccionando? Marixa, Dólares diferente el valor, pues. pero para efectos de los ejercicios que hemos venido trabajando, ese es un apellido, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Tenemos que mirarlo como apellido solamente, porque siempre lo que nos interesa a nosotros es la cifra, el monto. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cierto? Da lo mismo la nomenclatura que le pongan, si le ponen dólares, si le ponen libras, si le ponen pesos, da lo mismo. Lo que nos interesa siempre va a ser el monto, la cifra, el El número. monto, claro. Número. Y es allí donde nosotros tenemos Yo- que tener cuidado, en la forma en que están expresados los intereses y la forma en que están expresados los periodos. ¿Ya? ya. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a leer un poquito el paper que subió el profesor en la asignatura de el aula virtual. Supongo que ya lo leyeron ya, ¿o no? ¿O supongo mal? Déjenme entrar un poco al aula virtual para ir a buscar el documento y podamos leerlo en conjunto y poder trabajar entonces la sección de amortización, ¿de acuerdo? Que está en el módulo 4. Les quiero comentar algo. La evaluación del módulo 3 no la voy a tomar porque
la vamos a reemplazar por la nota que le están poniendo en este minuto los profesores de la tutoría, ¿cierto? Para efectos del webinar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la prueba que sí vamos a hacer, que va a ser el sábado, es con respecto a amortización, ¿de acuerdo? Entonces, Esa es la evaluación 4, ¿es así? esa la vamos a tomar y la vamos a tomar Ya. el sábado. Entonces vamos a trabajar hoy día en la introducción de la, Ok. de la unidad y mañana jueves y viernes vamos a hacer ejercicios, vamos a trabajar 2 tablas, ¿ya? Ya. Para que ustedes la puedan puedan tener una mejor visualización, ¿ya? El tema de la capitalización y de la actualización es un tema más conceptual, ¿ya? Pero la amortización es la que les va a tocar trabajar siempre si es que están en un departamento de contabilidad y la empresa en donde estén trabajando se mete con préstamos y se mete con crédito, les van a pasar esta misma tabla que les acabo de mostrar. Por ejemplo, esta de la caja de los Andes, ¿cierto? ¿Ya? Y ustedes van a tener que ser capaces de entenderla y de leerla, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, vamos a entender ahora, vamos a plantear la unidad y luego la vamos a empezar a calcular, ¿ya? Vamos a tener 2 días para hacer la tabla y para hacer ejercicio. Vamos a hacer una tabla cortita y vamos después a hacer otra tabla con otros números y un poco más larga. Ya puede ser a 36 cuotas, a, 30, o a 12, en fin, va a dar un poco lo mismo. La idea es que la podamos ir entendiendo y la podamos ir desarrollando. ¿Ya? Bien. Ya. Bueno, les acabo de mostrar entonces el producto final de la unidad. Vamos a tener que desarrollar una tabla igual como esta, ¿cierto? En donde vamos a partir desde un capital inicial, vamos a determinar una cantidad de cuotas, ¿cierto? Y vamos a partir también de un interés, de una tasa, para luego ir calculando la amortización, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a introducirnos ahora en la unidad y vamos a leer un poquito de a qué se refiere la amortización y por qué en una tabla de desarrollo de un crédito o de un préstamo están estos elementos que acabamos de leer y que acabamos de visualizar en esta simulación. Esta es una simulación real, ¿ya? Y por eso se las quise mostrar antes de partir, para que vean que en el mundo común y corriente de hoy en día, de esta forma se trabaja la unidad de amortizaciones. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a leer un poco entonces el paper que nos deja el aula virtual. ¿Se ve ahí o no? ¿O está muy chiquitita la letra? Sí se ve, pero si lo pudiera agrandar un poquito más, sería genial. Por ahí. Sí. Por ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ahí sí se ve clarita. Ya. Marixa, usted se adjudicó esta lectura, por favor. ¿Yo? ¿De dónde comienzo ya? Aprendizajes esperados. ¿Ya? Se espera que al final de las actividades de esta semana los alumnos apliquen el método de amortización a través de ejercicios matemáticos. Del mismo modo, se busca que comprendan la importancia del monto del capital, intereses, plazos a pagar del compromiso contraído. Muy bien. Introducción. Uno de los aspectos más importantes de las finanzas es la amortización, debido
a que es la forma más fácil de pagar una deuda. Su objetivo es la financiación de un proyecto, una manera de visualizar mejor a través del tiempo el flujo de caja y el comportamiento de la deuda. Es mediante el uso de la tabla de amortización. Muy bien. Ah, ¿qué pasó? Ahí. Por favor, dale nomás. Ya. Amortización. Según el académico Carlos Ramírez, 2009, la amortización de una obligación o deuda se define como el proceso mediante el cual se paga la misma junto con sus intereses en una serie de pagos y en un tiempo determinado. Para visualizar de manera fácil cómo se paga una deuda, se realiza una tabla de amortización, la cual es un cuadro donde se describe el comportamiento del crédito en lo referente a saldo, cuota cancelada, intereses generados por el préstamo, abonos a capital. En ocasiones, la cuota pagada en un préstamo se dedica primero a pagar los intereses y lo que sobre se considera abono a capital. En el mundo de las finanzas, la expresión amortizar se utiliza para denominar un proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales a diferentes. Por definición, amortizar es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses por medio de pagos periódicos. Bien. En la amortización se demuestra que Ramírez C. del año 2009, Sí, me parece que dice ahí. sí. Oye, Marixa, ¿entendiste algo o no? Sí, algo entendí. A ver, explícalo, ayúdanos a explicar el tema. Con un ejercicio simple, a ver, ¿qué se te ocurre? Es que dice que primero la obligación de la deuda es ver, ¿cómo se dice? El proceso de los intereses. ¿Ya? También lo que dice que por ejemplo, de los generados intereses, de los generados de los préstamos, abonos, también habla que la cuota pagada en un préstamo en lo que se dedica siempre a pagar los intereses. Ya, Y primero, después ¿verdad? lo que sobre puede ser, se considera como abono a la al capital. Ya. Lo vamos a ejemplificar con un ejemplo súper sencillo para entender recién el concepto, para ordenar lo que estás tratando de decir. Supongamos que yo te presto 10.000 pesos, ¿cierto? Ya, sí, Y tú me dices que, profe, ¿sabe qué? Présteme 10 lucas y yo se las voy a devolver en 10 pagos de 1.000 pesos cada uno, ya, ¿cierto? sí, ¿Ya? Entonces, al próximo periodo, tú vienes y me pagas o me devuelves ¿cuánto? 1.000, 1.000 pesos, claro. ¿cierto? Sí. Bien. ¿Cuánto es el saldo de la deuda? En lo que me va quedando, ¿Sí? si yo le pago 1.000 pesos ¿Sí? y le pido 10.000 pesos, Tipo, por ejemplo, eso, ¿sí? ¿Cuál es el en 10 saldo cuotas, son pendiente? 9. Ya, pero ¿cuál es el saldo? El saldo, 9.000, 9.000, ¿verdad? claro. Entonces, ese ejercicio, el saldo que queda, eso es el ejercicio teórico de la amortización, ¿cierto? Ya, Empezaste, me devolviste 1.000, me pagaste en la primera sí, cuota, entonces tu saldo pendiente debiera ser entonces en el estricto, 9.000. en técnico,
sería la amortización de 9.000 pesos, que es Claro, la por pagar. Porque yo te presté 10 lucas, pero no te puse intereses ni una cuestión, te presté el monto, ¿verdad? Y la única diferencia o la única gracia que pasó aquí a 10 cuotas, es que yo te di 10 cuotas nomás, para adelante. claro, sí, Y me estáis devolviendo el monto en 10 partes. Entonces, por lo tanto, claro, al periodo número 2 vas a haber encontrado 2 cuotas, ¿ya? Y la sí, amortización entonces, por lo tanto, disminuye ¿a cuánto? A 8, 8.000, ¿cierto? sí, Muy bien. Y así sucesivamente. La cuota número 3, ¿cierto? Y la amortización asciende a o desciende a 7.000, 7.000, ¿cierto? Entonces, el ejercicio de la amortización generalmente es el saldo absoluto que va quedando, el saldo capital que va quedando, ¿ya? ya, De haber descontado los flujos de pago o las cuotas, ¿ya? Este ejercicio de la amortización, a eso se refiere en el estricto rigor, ¿ah? En la palabra gruesa, en lo amplio, ¿de acuerdo? Pero sí, profe. se nos complica porque ¿qué vamos encontrando en las tablas de amortización? Continuemos leyendo, por favor, Marisa. Ya. Quedamos ahí en la amortización, se demuestra que luego, ¿qué dice? Ramírez, No, eso es es el texto de donde... abajo, Sí, ya. abajo, no de abajo, no. El capital va disminuyendo conforme se van realizando los pagos respectivos hasta su liquidación total. ¿Cierto? Ese es el ejercicio que Sí, estuvimos haciendo, ¿verdad? claro. Bien, dale. Dice, al ir reduciéndose el capital, los intereses también van descendiendo. ¿Cierto? La amortización del capital va aumentando conforme pasan los periodos al ir disminuyendo la misma proporción de los intereses. ¿Ya? Las sumas de las amortizaciones será igual al valor actual o al capital inicial del préstamo o crédito. ¿Ya? Dice, tabla de amortización. Para su mayor comprensión, las amortizaciones se representan en una matriz o más comúnmente llamadas tabla o cuadro de amortización, donde aparece la fecha, En la primera columna, ¿verdad que aparece? Muy bien. En la segunda columna, el pago o renta, muy bien. En la el tercera, interés, ¿ya? la amortización y ¿Ya? el saldo o deuda. ¿Cierto? Entonces, en el ejercicio que yo te acaba de hacer, ¿verdad? Mi saldo inicial eran 10.000 pesos, ¿verdad? Entonces, al finalizar el periodo 1, tú me ibas a devolver 1.000. Como no hay intereses, 0. Y la Claro, amortización es de va 9. bajando. Claro, va a bajar a Sí, 9, 9, claro. ¿cierto? Y va a descontar entonces el saldo capital. En Sí, este caso, el saldo capital es 9 y la amortización es 1.000. ya. Bien, entonces, si nos damos cuenta y vamos un poco también al, eh, a la tabla de simulación del crédito social de la Caja de los Andes, ¿cierto? ¿Qué nos encontramos aquí? La tabla, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Sí, Tenemos, tenemos el día del vencimiento. ¿cierto? El número aquí, esta tabla es un poco más completa, Sí, ¿verdad? En la primera columna, ¿qué es lo que está? La cantidad sí, o los periodos, sí, los periodos. el vencimiento, Ahí hay 8 periodos, veo 8 periodos yo.
la fecha, ¿cierto? Aquí Sí. tiene más información porque esto se trata de una operación real, la caja Claro. necesita, la persona que está pidiendo el préstamo necesita saber cuándo tiene que pagar la primera cuota. Porque ¿qué pasa si pasa a diciembre la primera cuota y no la ha pagado? ¿Qué pasa ahí? Es con interés, entonces va subiendo. ¿Y qué pasa después en la realidad? En vez de pagar, por ejemplo, si tiene que pagar el monto de 170.000, Eso, le va subiendo el interés. y ya empieza a subir, ¿verdad? A Claro, 171, 172. ¿Y qué más pasa sí, ahí? ¿Qué pasa con tu teléfono? Te empiezan a llamar. ¿De dónde te llaman? De la caja, sí, ¿verdad? la caja, claro. ¿Ah? Cobranza. Cobranza, ¿verdad? Te empieza a Sí, llamar rapidito ahí, ¿cierto? Al sí, otro día. Y sí, aquí tenemos un paréntesis, el juicio de valor, ¿cierto? claro. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa hoy día, por ejemplo, con la gente, con nuestro país hoy en día? ¿Hay más cobranza o no? Claro que sí. Por Sí, el ¿no? producto de la pandemia, Exacto, quedaron sin ¿verdad? trabajo mucho, entonces Ha habido mucha tenían deuda gente, en las tiendas, deuda de crédito y todo eso. exacto, ¿verdad? Y los intereses se fueron a las nubes. Exactamente. ¿Y qué está pasando ahí? Las empresas de cobranza están volviendo loca a la gente, ¿o no? Claro que sí, llamándolas todos los días. ¿Ya? ¿Y qué pasa si uno está sin pega y ha quedado sin pega y ya lleva 4 o 5 meses sin pega y te están llamando como loco? Claro, no puede pagar, pues entonces van subiendo los intereses y ellos lo que están ofreciéndole a uno, por ejemplo, un abono, ¿Cierto? pero no sirve nada de mucho los abonos, pues. ¿Por qué? Porque están Porque, imputando solo a intereses y no a claro, amortización. mm, Ya vamos a ir viendo estos detalles, ¿te fijas? Pero hoy en día, en la actualidad, para que te presten plata en cualquier parte, si te das cuenta, esta tasa del 1,1 está bastante razonable. No es cara la tasa de interés, pero ya es cara cuando sube al 2%, por ejemplo. De ahí hacia arriba ya es cara. Y hace muy poco tiempo atrás, los bancos prestaban plata al 3% mensual. Eso era una barbaridad de caro. Y más encima, pasaba de que la persona podía quedar sin pega en algún minuto, ¿cierto? Y si se atrasaba o se atrasa, como lo que está pasando hoy en día, pucha, la cuota empezaba a subir rápidamente de interés, porque el interés de atraso o el interés rotatorio para efectos de las tarjetas de crédito, aquí subía normalmente a un 4, a un 4,3, 4,5%. Entonces al final te atrasaba ahí 4, 5, 6 días y terminabas pagando 10 lucas más, 20 lucas más de la cuota. Y eso es todavía una usura en nuestro sistema financiero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un margen de qué es lo que está pasando hoy en día en, en la realidad, con la gente, con lo que pasa con el sistema financiero, que está muy de la mano, íntimamente relacionado con las matemáticas financieras, que es esta asignatura. Bien, volvamos entonces a después de haber reflexionado y de haber hecho un juicio de valor con respecto a lo que pasa con la sociedad, con hoy en día, ¿cierto? Ya estamos bajando esto a la realidad, ¿se fijan? Y eso va pasando, ¿ya? Entonces, volvamos a la lectura. Aquí ya la analizamos, ¿verdad? La primera columna
es que muestra los periodos, ¿cierto? Ya la vimos también con la otra tabla. Y vamos a tener y vamos a trabajar con un ejemplo. Amortizaciones. ¿Cuáles eran los elementos entonces que fuimos encontrando en la tabla? Fechas, ¿verdad? Pagos. ¿Esto qué nombre tiene? ¿Qué otro nombre tiene? Entonces, vamos a ir agregando igual Renta. como cuando hicimos esta primera reflexión, ¿cierto? Vamos a agregar los nombres, luego agregaremos la fórmula y efectuaremos los primeros cálculos. ¿Cuáles son los elementos entonces que encontramos en esta nueva operación de amortización? Encontramos los periodos. Periodos, ¿verdad? Entonces vamos a ver elementos, ¿cierto? Elementos de las amortizaciones. ¿Cierto? Tenemos periodos. Estos periodos están expresados en decimales, en porcentaje, en montos, en cifras, en números, ¿en qué cosa? ¿En qué cosas están expresados estos? Matilda. Matilda, ¿estás por ahí? Ay, profe, perdón. No, mi En nombre es periodos. Melissa. No, cambié el nombre. Es que no cambié el nombre, perdón. El nombre de mi hija que en clase. Ah, Sí, por eso. pero no importa, ¿en qué Eh, periodos sí. en qué crees tú que están expresados los periodos? A ver. No sé, profe. Estoy colgada todavía. En números, ¿cierto? Estamos Mm, partiendo en números, ¿cierto? Entonces aquí puede ser 48, puede ser 36, ¿cierto? Cuando uno pide un préstamo, lo va pidiendo a cuotas, ¿verdad? 36. Y tiene que estar expresado en número. Y generalmente le ponen N, los nombran como N. ¿Qué otra más? Le ponen T, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más le ponen? En fin, ¿cierto? Están hablando siempre de lo mismo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de elementos encontramos en el tema de las amortizaciones? ¿Ven? Aquí están. ¿Qué más? ¿Qué más? Los intereses, la renta. Muy bien. Tenemos entonces las rentas en la segunda columna, ¿verdad? Sí, pago renta. Pago renta. Muy bien. Pagos. ¿Y estos cómo están expresados? En Número, ya, pero ¿cómo? ¿Qué nombre tienen? ¿Cuota? Punto. los montos. Flujo, ¿verdad? Monto, flujo. Monto, Montos o flujos. claro. O flujos, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto estoy hablando ahí? Ay, ya no se me fue. De 100.000, por ejemplo.
Ya. ¿Qué más tenemos? La tercera columna. ¿Qué indica? Los, Intereses. muy bien, los intereses, ¿verdad? ¿Y estos de qué forma están expresados? En Solo porcentaje o en, decimal. ¿cierto? ¿Y cómo los nombramos? Los montos, perdón, ¿cómo los íbamos nombrando? En pesos, dólares, etcétera, ¿verdad? Y los decimales, ¿ya? Porcentajes y decimales, ¿cierto? Sí. Generalmente le íbamos poniendo una I, los nombra, o la R, ¿cierto? Para hablar de lo mismo, que son los intereses, ¿cierto? Y van a estar expresados normalmente en 20%, ¿sí? O en decimal, 0,2. ¿Cierto? Ya. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué viene? La cuota de la, perdón, viene la Amortización. amortización, ¿cierto? Amortización, ¿cierto? Y esta también va a estar expresada en montos, ¿verdad? Sí. O flujos. Y también puede estar denominada en, o el apellido de pesos, dólares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. Un número, ¿verdad? Un valor, un monto. Y luego, ¿qué encontramos también? El saldo o la deuda. El saldo insoluto de la deuda. Mm. O el saldo capital también le llaman algunos, ¿ya? Entonces, saldo de deuda. Y este saldo de deuda también va a ser un monto que va a estar expresado también en Flujo. pesos, dólares, etcétera. ¿Cierto? ¿Ya? Sí. Entonces aquí tenemos que son los elementos que vamos a encontrar siempre en un proceso de amortización. Elementos de la amortización. ¿Ya? Entonces, ya vamos a partir con un ejercicio. ¿Ya? ¿Quién puede leer el ejercicio? ¿Quién lo puede leer? José. José, léete el ejercicio, porfa, para que lo empecemos a desarrollar. Sí, profe. Una deuda de 500.000 se debe amortizar en 5 años, N, con pagos anuales iguales y pagaderos al final de cada año, bajo una tasa de interés del 8% anual sobre los saldos insolutos del préstamo. Hallar el valor de cada pago y hacer el cuadro de amortización de la deuda. La fórmula R es igual a capital inicial, 1 menos paréntesis 1 más interés elevado a, no alcanzo a ver, N. N parece que dice, ¿no? A menos N. A menos N, claro. ¿Ya? Entonces, una deuda de 500.000
Quiere decir que esta sería entonces nuestro... Nos faltó aquí el C o el capital, ¿cierto? Que también va a ser un monto y también va a estar expresado en pesos y dólares. ¿Ya? Disculpen esta... Ahí. Entonces, el ejercicio nos propone entonces un capital, ¿verdad? Y lo podemos nombrar como peso, dólares, ¿ya? En este caso, le vamos a poner una K, ¿ya? Y nos dice que son los 500.000, ¿sí? ¿Qué más? Se debe de amortizar en 5 años. Tenemos un N o tenemos un T, ¿cierto? Tenemos el capital, tenemos el periodo, que se nombra con N o con T. Entonces le vamos a poner N. N, y dice que era 5. Un número, ¿cierto? ¿Qué más tiene? ¿Ya? Bajo una tasa de interés del 8% anual. ¿Sí? Entonces tenemos el interés, que lo vamos a expresar con I, ¿ya? Y está expresado en porcentual, ¿cierto? Y además tiene un apellido, anual, ¿cierto? Entonces, le ponemos allí que está expresado en porcentaje, entonces, por lo tanto, es también un valor que está expresado entonces en decimal. ¿Qué más nos falta? Nos falta determinar entonces el R. Aquí le ponen R, pero en el fondo es la cuota, ¿verdad? O el famoso pago, ¿cierto? Y aquí en la fórmula está expresado como R. ¿Ah? Recuerden que en algunas cuotas, ¿ya? O valor, cuotas mejor, ¿cierto? ¿Sí? Y este es el monto que no sabemos, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que es el capital inicial multiplicado por la tasa de interés. Entonces, el valor cuota es igual a ¿qué cosa? Al capital multiplicado por el interés, ¿cierto? ¿Ya? Todo eso dividido por 1 menos paréntesis 1 más el interés elevado a menos n. Entonces sería 1 menos paréntesis 1 más el interés, cierra paréntesis, elevado
elevado a le ponemos un índice y le ponemos 5. ¿Bien? Que sería el n. Ahí está. ¿Cierto? Esa es la fórmula entonces que propone la literatura, en este caso, el señor que estuvimos leyendo recién, que sería Ramírez, ¿cierto? Este señor fue el que desarrolló estas materias de amortizaciones, ¿cierto? Y él propone entonces esta fórmula para poder calcular qué cosa, qué es lo que vamos a calcular. ¿Qué es lo que vamos a calcular, chicos? El valor cuota, ¿verdad? ¿Cierto? Eso estamos calculando, ¿no? Sí, profe. Ya. Calculamos el valor cuota o el pago. Pagos. ¿Cierto? Bien. ¿Qué tenemos entonces? Vámonos al ejercicio. Tenemos entonces los 500.000 que están ahí, ¿ya? Multiplicados por el interés. ¿Qué tenemos que hacer aquí para poder calcular el interés? Lo tenemos que transformar a decimal siempre, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Dividido en 100. Muy bien, excelente. Entonces, tomamos el valor, el número relativo al interés, y lo dividimos con el 100, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar entonces con el decimal. Lo vamos a buscar y ahí ya tenemos entonces la parte de arriba de nuestra ahí. Y nos faltaría entonces escribir la parte de abajo de la fórmula, ¿cierto? Menos, abrimos paréntesis, 1 más, ¿cierto? El interés 0,08, ¿cierto? Cerramos paréntesis, elevado a menos 5. Vamos a buscar el subdecimal para que quede arriba expresado de buena manera el número. Y ahí está, ¿cierto? Bien. Para ir desarrollando el ejercicio, ¿qué tenemos que hacer primero? Aquí ya está planteado, ¿cierto? Profe, disculpe, usted, la división que hizo, usted dividió 500.000, dividió en 100, ¿cierto? No, ¿Cuál es el valor cuota que sacó usted? pero si lo estamos calculando ahora. Ah, ya. Lo que dividimos por 100, ¿qué es lo que fue? ¿El monto? No. ¿Qué fue Los lo que dividimos? 500.000. Calculamos el valor cuota. No. No, antes de eso. ¿Qué fue lo que dividimos por 100? ¿Qué El elemento? interés, la tasa Sí. de interés. La tasa de interés, ¿verdad? ¿No es cierto, Claudia? Sí, Ya, ¿por qué hicimos eso, Claudia? porque hay que volver la decimal. ¿Qué cosa? El
El interés. El interés, muy bien. 0,08 y el interés era un 8%. Marixa, ¿entendiste entonces o no? El interés a usted le puso, el 8 le puso, ¿cierto? ¿Pero por qué, po? Un 8%, ¿Sí? por Ahí, eso lo dividió entonces, por el interés, que es el 8%. sí, por 100. Porque teníamos que transformar, porque el 8, ¿cómo está expresado? Está expresado. Anual. ¿En qué está expresado? Ahí dice, lo tengo subrayado, lo tengo 8% en anual. porcentaje, ¿verdad? Sí, porcentaje. Porcentaje, ¿verdad? ¿Y qué dijimos aquí? Que cuando los intereses estén expresados en porcentaje, nosotros tenemos que transformarlos a decimal. ¿Y cómo se Sí, hace eso? decimal. Se toma el número, el 8 en este caso, y se divide por 100, siempre, Ya. para pasar el interés a decimal. Decimal, ¿cierto? ¿Eso hicimos, no? Bien. Sí. Todavía estamos trabajando en calcular el valor cuota, ¿cierto? Ya. Lo que estamos haciendo es que copiamos la fórmula que nos propone el señor Ramírez, que sería esta, ¿verdad? El R es igual al valor cuota, el C es el capital inicial, el I es el interés, más dividido por 1 menos, paréntesis, 1 más interés, y todo eso elevado a menos n, a menos el tiempo, ¿cierto? Y lo escribimos acá. ¿Lo ven? ¿Cierto? Ahí está. BCR, o sea, B, C o R, como dice el autor, ¿ya? Capital, multiplicado por el interés y por el denominador según la fórmula. 1 menos, paréntesis, 1 más intereses elevado a n, en este caso a el periodo. ¿Cierto? Eso que está ahí es una n. Ahí sí. Ahí está. ¿Cierto? Entonces ahora estamos solo reemplazando los datos, Marixa, ¿verdad? En la fórmula. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Multiplicado por el interés que está ahí, 0,8, y abajo de nuevo agregamos y reemplazamos. En donde están las letras, fuimos reemplazando los valores que el ejercicio nos fue entregando. Entonces, 1 menos, abre paréntesis, 1 más 0,08, que está ahí, elevado a n, 5. Y como la tabla dice que es negativo, es menos 5. ¿Cierto? Bien. Calculemos la parte de arriba. ¿Cuánto nos da la parte de arriba? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el cálculo de arriba? ¿Eso se multiplica, profe? Así es. Lo que indica la fórmula. 40.000 me dio a mí. Muy bien. 40.000. Excelente. Muy bien. 40.000. Y la parte de abajo, vamos a ir calculando primero lo que está dentro del paréntesis. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está dentro del paréntesis? El 1 más, entonces ponemos 1 más 0,08,
¿verdad? ¿Cuánto nos da? ¿Cierto? 0,8. Y luego calculamos calculamos el paréntesis, ¿cierto? Y esto todavía queda en paréntesis porque nos falta calcular el elevado a 0, perdón, elevado a menos 5, ¿cierto? Le agregamos entonces el sombrerito, ¿sí? Le ponemos menos 5 y es igual a 0,68. ¿Está bien o no? Sí, creo eso que a mí me ha dado eso. mismo. Nos da 0,68. y luego mantenemos el 40, ¿cierto? Y tenemos que restar ahora el 1 menos eso, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da? 0,32. 0,30. 32. ¿Cuántos decimales más? ¿Está bien? No sé si está bien. Ahí está. Sumamos el 1 voy a sacarle este símbolo porque si no, no me va a resultar. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos el 1 menos y nos da entonces esa cifra, ¿cierto? Con todos los decimales. ¿Y qué hacemos entonces? Tomamos el 40.000 y lo dividimos por el 0,31 y nos da entonces un valor. Ese que está ahí nos tiene que dar. Este, por lo tanto, es un monto. Pero es que hay que anotar todos los decimales. ¿Sí? No se pueden achicar. 3,2. 0,32, por ejemplo. Es que si lo dejo en 0,32 me da 125 cerrado. Claro, ¿viste? Se pierden. Por eso a veces es recomendable usar todos los decimales para que te dé exacto. Es lo que hablábamos en un principio, ¿se acuerdan? Cuando dijimos que algunas veces trabajar con 4 decimales o con 6 decimales implica diferencias de como la que le da la compañera cuando cuando divide los 40.000 dividido por 0,32 nomás. ¿Se entiende? Pero estaría bien. Si te da 125.000, estaría bien. ¿Cierto? Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya mañana, entonces nos juntamos a las 21 horas, ¿verdad? Para desarrollar la tabla de desarrollo de esta operación de amortización de
crédito de consumo. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, pues. Mañana entonces a las 21 horas nos juntamos. Oye, ¿cuántas habían? Faltaron varios, ¿ah? No, no sé. Sí, a ver, ¿quién está? Está la Marixa Cerda, está la Matilda Costa. No, ¿quién es? ¿Ella quién es? Ay, profe, soy yo, Melisa. La Melissa. Ya, los voy a dejar anotados, ¿ah? Melisa Vidal. Espérate, Marixa Cerda. Cerda. Sí. Después, La ¿quién es? Melissa Vidal. Melisa Vidal. Melisa Vidal. Sí. Melisa Vidal. Está la Javiera Cornejo. Espérame, déjame ir por orden para... Después viene la Natalia Reyes, que está ahí. Sí, aquí estoy, profe. Sí. Bien. Después está la Javiera Cornejo. Sí, profe. La Javiera Cornejo. Está el José Dugo. Sí, profe. José Dugo. Ahí está. Dugó. Eso sería. No, a ver, ¿qué más me falta? Espera. La Claudia. La Claudia Subriabre. Eso. Sí, la Claudia. Profe, pero al principio habíamos malos, mejor algunos se fueron Claro. retirando. Falta el Javier. El Javier también estuvo. No, yo Sí. los voy a anotar porque después no me pueden alegar que no saben o porque no me pueden alegar que el ejercicio no se entiende. No lo van a entender porque no están en la clase. ¿Ya? Y ahí yo soy súper duro con eso. Hay que estar, hay que asistir y en general me gustaría que encendieran las cámaras, pero yo eso lo puedo flexibilizar. Pero si no viene a clase y después me dice que no sabe, ya no es problema mío y le voy a poner un 2 igual. ¿Ya? Porque esa es la Bien. responsabilidad del estudiante. ¿Cierto? Profe, la prueba va a ser, la evaluación va a ser de estos ejercicios, ¿cierto? Sí, Usted de estos dijo que mismos. eran, sí, Sí. que eran 3 ejercicios. Ya la evaluación está en el aula, ¿cierto? Sí, pero la evaluación la evaluación del módulo 3 no la vamos a hacer. No, sí, pero en el aula aparece la 4 y aparece esta de la amortización. Esa es, ¿cierto? No, pero es otra. Yo les voy a subir otra porque si la pueden ver, la pueden trabajar de antes, qué sé yo, y no, pues la idea es que desarrollen un ejercicio. ¿Ya? No, sí, igual yo ahora no quedé muy clara con el ejercicio. Mañana que voy a No, es que asistir no lo hemos a la terminado. clase. No, sí, ¿Me fijáis? Entonces, ya, pero lo que yo quiero es que coméntenle a sus compañeros sí, que si no están en la sala de clase, porque esto es lo mismo, es estar en la sala de clase y participar. Y ustedes ya saben cómo estoy trabajando las clases. Estamos leyendo, participamos todos. ¿Ya? Yo puedo acceder a que no se enciendan las cámaras, ¿ya? Pero voy a ser especialmente duro si no está. Y no me puede decir que tuvo problemas, que no sé qué. Después, eso es responsabilidad del estudiante, ponerse al día y actualizarse, si no está en la sala de clase. ¿Ya? sí, ¿Se entiende, está bien. verdad? Sí, les vamos a comentar a los que Eso, se comenten a salieron. los estudiantes, porque aquí ya faltan Sí, varios. profe. ¿Ya? Sí, Ya, pues. Entonces, una vez... Profe, una pregunta. Sí, La evaluación para esta para esta materia que está pasando, ¿cuándo la va a subir? Porque usted no, dice que la que está en el aula no va a ser. Para esta evaluación, sí, para esta ¿cuándo la va? la voy a subir el mismo día sábado. Vamos a tener el Sí. sábado y el domingo para trabajar en la Ah, ya. evaluación. ¿Ya? Y va a ser ¿Y más o menos cuántos ejercicios van a hacer? ¿3 no, o una más? sola, una, o a lo mejor dos, Ah, no con ya, tantos periodos. ya, profe. ¿Ya? háganla fácil, Por profe. favor. Hay otra pregunta, profe.
Lo que pasa es que en la evaluación, ¿me está escuchando, profe? Sí, sí. Ya, lo que pasa es que en la evaluación número 2, yo tuve problemas con mi computador, no me abría el cuestionario, me cambiaba la respuesta y todo. Yo ese mismo día yo le mandé un correo a la profesora explicándole el problema que yo había tenido con mi computador. No me contestó. El día martes que ella volvió de su licencia médica, yo le hablé el problema y otras compañeras también, como 2 o 3, también tuvieron el mismo problema, que no le abría el cuestionario o se les quedaba Sí, pegado y todo. yo tuve el Ya. mismo problema, se me Y pegaba el ella dijo que cuestionario y no me abría. que como yo le mandé ese mismo día domingo un correo, ella dijo que me iba a mandar otro ejercicio porque yo volviera a hacer la evaluación junto con otras compañeras que habían tenido el mismo problema con el cuestionario del aula. ¿Qué va a pasar con eso? Ya, Sí, es verdad. un eso. problema, la Marixa y la Claudia. Sí, porque tuvimos problemas con el Sí, cuestionario y no, y otra compañera también, no me acuerdo si fue Javiera o... Pero no está, Gener- pues. Ah, sí, ya, pero fueron como 4 profes que tuvieron problemas con el cuestionario. Y Ya, pues, sí, yo le incluso, mandé a la profe también, igual que tú. escúchenme bien. ¿Mm? Estos problemas se solucionan estando en clase. Sí, sí, Y hablamos con la profesora ese día. no está bien, pero ahora yo soy el Sí, profe. pues no, sí sé, Estamos- pues por eso, entonces, ¿qué va a pasar con eso? los estudiantes que no están, les voy a poner un 2 igual. Y Ah, ya, ya. Y mañana, si es que están, ya no van a poder solucionar el problema conmigo porque lo estamos solucionando ahora. Y no están. ya, profe. ¿Ya? Sí, sí, esa Así es que a la la duda que tengo Maritza yo. y a la Claudia, yo les voy a mandar un ejercicio porque fueron Sí, las dos únicas personas que estuvieron en la sala y me plantearon el problema. Los otros no van a poder y van a tener la nota que ya tuvieron. ¿De acuerdo? pero eso van a ser ejercicios del descuento de lo que fue la evaluación 2. Exactamente. ¿Ya? Sí, Y porque yo, se los voy a sí, pues, mandar mañana. Yo ya, les aviso y se los mando ya, puede ser por WhatsApp o por correo y ustedes me los responden. ¿Ya? ya, profe, porque yo incluso ese día, como le explico a Ya. usted, yo le mandé, ese mismo día domingo, yo le No te mandé el correo a preocupes, la profesora explicándole mi problema con el computador. no Y te al final me preocupes. dijo, no Ahora me lo contestó solucionamos. nunca. ¿Ya? Ahora ¿Mm? lo solucionamos. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Ojo, ojo, solo ustedes dos por estar en la clase y por participar. Ya, profe. Los otros Ya, profe. estudiantes se quedan con la nota que están. Ya, ¿Entiendes? ya, Ya, profe. profe. Ya, Gracias. qué bien. Nos Pero vemos. anótelo y los manda mañana para hacer. Sí, tranqui, no te preocupes, si vamos a tener tiempo para desarrollarlos y así que tranqui, no se preocupen. ¿Ah? Yo Ya, profe, muy cuando amable, se participan pasó. y cuando trabajan junto conmigo, yo soy bien especial con eso, me tomo los tiempos y todo eso, pero no soy igual con los que no están y los que no participan. ¿Ya? No, si en eso Ya, me di cuenta, profe, porque de ya, profe. primera, cuando recién hubo una reunión con usted, no se vaya a molestar por lo que le voy a decir, pero se veía como pesado, pero ahora conociéndolo se ve que es una persona más simpática y que sabe llegar. Somos ¿Me feos, ¿no? entiende? No, no se trata No, de ser feo, estricto. profe. No se trata de ser feo, profe, se trata de que la primera impresión suya fue como que fue enojón. Sí, lo que pasa es No, que sí, no le estoy faltando el respeto, profe. No, lo que no, pasa, profe, es te que usted entiendo. es estricto porque a usted le gusta que sean responsables. Es que ¿saben lo que pasa, muchachos? Yo Y está bien. les voy a contar una cosa que no la hemos podido solucionar y que tiene que ver con que ustedes alcanzaron a leer los principios contables, ¿verdad? Y entre eso hay un par de principios que tienen que ver con más bien la forma en que uno se va formando como profesional contable. Lo primero habla de periodos contables, de periodicidad, ¿cierto? Entonces, cuando Sí. yo, como jefe de alguna área de contabilidad, yo le digo a mi ayudante o al trabajador, le digo, necesito para mañana, a las 9 de la mañana, el balance cerrado. Y esa persona, por su formación, tiene que cumplir, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer esa persona? Se va a quedar trabajando a lo mejor toda la noche, va a ir dependiendo de su avance, ¿cierto? Y va a culminar y va a trabajar y me va a presentar en la mañana, a las 9 de la mañana, el balance terminado. Y yo lo voy a revisar y eso, lo primero, es que
tiene que llegar a las 9 de la mañana, tiene que estar correcto. ¿Y eso qué significa? Que no puede haber un peso más o un peso menos en una de las cuentas. Y ustedes me pueden decir, profesor, pero si el balance está expresado en miles de millones, da lo mismo si tiene un peso más o un peso menos. No da lo mismo, porque hay otro principio que te habla de la exactitud. Y si uno lo extrapola a los valores personales de las personas, es que la exactitud tiene que ser la responsabilidad de llegar a la hora que tiene que llegar, de estar presente en la hora que tiene que estar, ¿cierto? De trabajar, de Sí, sumarse. Entonces hay claro. valores que son de la carrera, que son los principios de la contabilidad, pero que además a uno lo tiene que extrapolar a la persona. ¿Se fijan? Sí, Entonces, por lo tanto, el de ser responsable, el de ser un buen matemático para no pasarse con un peso o no quedar menos con un peso, para llegar a la hora y presentar la información en la hora o estar en la sala de clase, ¿cierto? Para poder, esos son valores que en la contabilidad en sí misma tienen que trabajarse. O sea, no solo en el balance, no solo en el número, sino que además se tienen que comportar como tal. Y esa es formación. Y eso es lo que yo intento, en el fondo, como jefe de carrera, traspasar la medida de cada uno de ustedes. Y para eso voy dando incentivos. Por ejemplo, ustedes participaron ahora, la Marixa y la Claudia, me explicaron que tuvieron problemas con la evaluación de 2, y como yo sé que hemos tenido problemas porque la profesora se enfermó y todo ese cuento, entonces yo flexibilizo. Pero porque están aquí en la sala de clase y están participando. La Marixa lee, la Claudia también, la Natalia y el José también están participando, leyeron, ¿se fijan o no? Entonces, si el día de mañana la Natalia y el José en la clase de mañana tienen problemas, yo los voy a ayudar, porque han estado participando, han estado trabajando. ¿Se fijan o no? Entonces, eso es lo que hay que extrapolar a la forma de actuar del profesional que trabaja en la contabilidad y en las finanzas en su conjunto. Pero son valores solo de la naturaleza de la contabilidad, sino que también se extrapolan a uno como persona, ¿ya? Y que después se extrapola todo eso a una formación profesional, en donde hay que llegar a la hora, hay que estar presente, hay que trabajar, hay que hacer bien la suma y la resta, no te puedes pasar en un peso, ¿ya? Porque si no estaría mal. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, son valores que están también en la técnica contable, pero que hay que extrapolar a las personas. Y eso cuesta porque nosotros, los valores tienen que ver con una costumbre, y la costumbre es hacer algo en un determinado tiempo y en un determinado periodo. ¿Se fijan o no? Entonces, por lo tanto, eso es lo que estamos tratando. No es solo la técnica contable en sí misma, es más allá, y que va también a la persona, a la forma de hacer las cosas. Y como se dice por ahí, cuando uno entra a estudiar, entra de una forma, ¿cierto? Pero cuando sale y termina de estudiar, sale transformado en un profesional y sale claro. transformado en otra persona. ¿Se Mm, fijan o no? Y eso le pasa a todo el mundo. Y claro, a veces cuesta, pero a medida que uno va pasando el tiempo, ¿verdad? Va estudiando, va trabajando, va incorporando sus valores internamente. Y después ya cuando sale, mira para atrás uno y dice, oh, yo cuando entré, chuta, usaba pantalones todos rajados, usaba poleras sueltas, tenía el pelo largo, ¿ah? Y ahora que me estoy titulando, estoy con un terno, estoy vestido formal y estoy recibiendo mi título. Y es porque además se transformó como persona. ¿Se fijan o no? claro. Mm, Entonces, eso es en el fondo lo que ustedes están haciendo. Se están transformando en profesionales, en otras personas distintas que tienen el valor de la profesión. ¿Se fijan o no? Entonces, si sí, están, no los puedo aprobar, po. No los puedo medir y tampoco los voy a poder formar.
Entonces, ¿qué tipo de profesionales van a ser? No lo van a hacer, no van a avanzar. ¿Se entiende, no? Entonces, esa es la lógica, no hay otra. Entonces, cuando no están, claro, puede ser que tuvieron un problema realmente, perfecto, pero usted solito, en su casa, actualícese y avance junto con los demás, porque si no, después va a llegar mañana y los estudiantes que no están van a estar colgados de esto, ¿sí o no? Sí, Ya, pues, ¿y qué van a empezar a decir? Profe, es razón. que yo no entiendo. Profe, es que yo no sé qué. Profe, es que aquí y allá. Entonces, no corresponden, ¿cierto? Por respeto a ustedes que sí están. ¿Ya? Así es que transmítanle esto al curso, porque a medida que vayamos pasando el tiempo, las asignaturas, ¿ah? Vamos a ir poniendo especial cuidado también en la formación personal, como defecto, como extrapolación de la carrera. Entonces, por lo tanto, hay que cumplir en ese aspecto. ¿Ya? Ya, profesor. Bien, les voy a subir entonces esto y la clase anterior también para que la tengan, pero esta clase es la que importa para mañana, así que díganle a los compañeros que no estuvieron que mañana, si van a estar en la sala, esta cosa la tienen que saber, porque vamos a avanzar. Y no voy a retroceder en explicar para atrás, porque hoy día lo explicamos, hoy día lo hicimos, no mañana. Mañana vamos a avanzar nomás, ¿ya? Así que va a ser responsabilidad de ellos interiorizarse de esta manera. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profe. Ya, pues, un abrazo, Mañana- querida. Vamos a tomar. ¿Mañana a las 9? Sí, mañana a las 9. Vamos a tomar un Ya, cesar, profe. que hace hambre. Sí. Chao, Ya. que esté Ya, bien. profe, Chao, chao, que gracias. cuídense. Chao, chao. Chao, Gracias. profe. Chao, chao, gracias.